MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y me aprecia mucho poder platicar con el economista Sergio Negrete Cárdenas, académico en ITESO, con quien hemos platicado muchas veces, muy didáctico. Además, sígalo usted en @econocafka. Sergio, qué gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, un honor estar contigo, con todo tu auditorio, ya lo sabes, te agradezco muchísimo este gusto. Al contrario, oye, el FMI llama a esta crisis, son muy creativos para ponerle nombre a las crisis, ahí sí yo creo que sí deberían de ser también autores de películas de Hollywood, pero bueno, a esta se le llama el gran confinamiento, y en el gran confinamiento prevé el FMI una caída para México leve la nieve de 6.6%, hay otros países que inclusive caerán más. Sin embargo, lo que advierte el Financial Times es México, a diferencia de Italia, por ejemplo, a diferencia de Europa, a diferencia de Estados Unidos, no está recurriendo a políticas de endeudamiento, no está recurriendo a políticas de exenciones fiscales, de condonaciones o de prórrogas. México no está haciendo nada. Yo te pregunto, ¿cuál es tu visión y qué es lo que podría pasar si seguimos así? Parece ya un desfile de recortes de las distintas instituciones, Banco Mundial, FMI, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el panorama, Sergio Negrete? Luis, nunca en mi vida, y mira que no exagero, te lo puedo asegurar, nunca lo había visto tan negro. Ni en 2009, ni en 1995, ni en los 80s. Me han tocado varias crisis, como tantos mexicanos, como tantos millones de mexicanos, vaya que nos habituamos a las crisis. No, jamás como esta, es la más grave que vamos a enfrentar en la generación, o en más de una generación. Ya incluso la cifra del Fondo Monetario Internacional que acabas de apuntar, la caída de 6.6%, sería la más grave desde 1932. ¿Cuánto cayó la economía en 1995? 6.3%. Y en 2009, 5.3. Entonces ya un 6.6, que ojalá no sea peor, yo creo que lo será, pero ojalá el Fondo Monetario esté bien en su pronóstico y la economía se contraiga 6.6%, sería, reitero, pues casi la peor en un siglo de contracción económica. Y la pérdida de empleos será pavorosa, porque ya es pavorosa. Ya lo que se ha experimentado, las pocas cifras que tenemos que ha dado la Secretaría del Trabajo, son absolutamente terroríficas. Entonces tenemos tres crisis. Yo sí quiero apuntar mucho a tu auditorio de las tres crisis. La crisis sanitaria, que estamos por vivir, que nos está ya estallando, pero todavía no llega a su plenitud. La económica, que ya empezó, pero que también falta mucho para que llegue lo peor. Y la social, que va a ser la que sigue la económica, toda esta gente sin empleo, sin ingreso, que va a pasar de manera súbita de ser, digamos, clase media baja a la pobreza. Pues por desgracia, para muchos la solución va a ser el crimen. Va a ser secuestrar, va a ser asaltar y pues de paso en algunos casos va a ser matar. O sea, el estallido de crimen que vimos en 95 como resultado de una crisis, lo vamos a ver replicado, nada más que desde un crimen mucho más grave en esta ocasión, ahora en 2020. Entonces son esas tres crisis que, como apunta el Financial Times, ya lo dijiste, el manejo gubernamental está empeorando en lugar de mejorar. Me llama la atención lo que mencionas. A ti no te ha tocado vivir ninguna crisis así, a mí tampoco, y prácticamente a nadie en el planeta. Algunos sí, quizá la del 29 es la que empieza a tener una comparación, y recordemos ese crack del 99. Dejemos de lado el asunto financiero, la especulación, la burbuja que truena. El hecho de que haya tronado como haya tronado generó la mayor crisis en el mundo, y una crisis que nuestros vecinos pues vivieron de primera mano. Personas que tenían que emigrar del campo, por ejemplo, que llegaban a ciudades, que empezaban a hacinarse, que tenían que recurrir a delincuencia, que vivían de la noche a la mañana la miseria porque se había perdido todo. ¿Cómo lo podrías describir, Sergio, para los amigos que nos están escuchando, más allá de los términos económicos, en un asunto sumamente real? Pérdida de empleos, no sé cuántos calculas tú, de acuerdo a los datos que están por las distintas instituciones. Hablábamos hace tiempo con Enrique Quintana, por ejemplo, nos decías que, bueno, pues pueden ser hasta más de 4 millones en una de esas. ¿Cómo le describirías esto a la gente, esta crisis económica, más allá de los números que vemos? Es realmente la miserización de una muy buena parte de la población
Pues lo que te digo, la cifra estricta que tenemos del empleo, en el empleo formal, entre el 13 de abril y el 6 de marzo, se perdieron 346,878 empleos. En 3 semanas, o sea, a poquito más de 110, 120 mil empleos formales, formales, no solo hay que agregar lo informal, pero ahí no hay cifras, por semana. Entonces, a ese ritmo, bueno, por supuesto que Enrique Quintana tendría razón en ese sentido. O sea, trata de imaginarte estos millones de repente, esta gente que vive al día, o sea, no tienen ahorros, es solo un mes, son solo 2 meses, luego reabren el negocio, luego se vuelven a emplear. No, esta gente no tiene ahorrado ni para 2 ni para 3 días, y ya no diga si enfrentan una emergencia sanitaria combinado con esto. ¿Cuántos empleos se perdieron en 2009, en 2008-2009, a lo largo del año que duró la crisis fuerte, que fue entre octubre de 2008 y septiembre de 2009? 572,000 empleos. Eso es lo que se perdió en esa gran crisis. Ya ahorita en 3 semanas llevamos casi 350,000. O sea, va a ser muchísimo peor. A ver, te detengo ahí. Los 572,000, ¿de cuánto? ¿De cuándo? De 2008 a 2009, en esa crisis, se perdieron empleos formales 572,000. Y 2009 nos va mal por el tema de la influenza H1N1, perdemos como 5 puntos del PIB, si no me equivoco, por ahí, Sergio Negrete. 5.3, efectivamente. 5.3, y de ahí tienes una pérdida de 500,000 de empleos. Ahorita en un mes llevamos 346,000, que se suman a los que ya teníamos perdidos, más un 2019 que venía muy a la baja en la economía y pues que era el peor año económico en mucho tiempo. Ah, sí, no, aparte, esto nos golpea, nos llueve sobre mojado. Si ya 2009 no fue un año glorioso, fue un año de contracción económica, menos 0.1, fue un año de salida de inversiones, fue un año, sobre todo, de estancamiento económico. Eso es lo que caracteriza 2019. Y 2020, que pintaba mal, bueno, ahora ya es genuinamente espantoso. Puedes decir, a nivel mundial, sí, pero la gran diferencia es la respuesta de política sanitaria, de política económica, que distingue, por desgracia, negativamente al gobierno mexicano, y que es lo que destacó ayer el Financial Times, precisamente. O sea, todos los gobiernos están enfrentando problemas, por supuesto, pero hay unos que están reaccionando muchísimo mejor y hay otros que están siendo, creo que justamente, criticados por la ineptitud con la que están reaccionando ante crisis sanitaria y crisis económica. Y entre ellos, por desgracia, nos tocó el gobierno mexicano. Hay muchas personas que nos escriben y dicen, bueno, eso no importa, nos vamos al mercado informal, podemos salir adelante, siempre lo hemos hecho, siempre vamos a tratar de salir adelante, eso es un hecho, pero quiero preguntarte sobre este asunto del mercado informal. En las crisis anteriores hemos visto cómo muchas personas pues pierden el empleo, no hay otra opción, órale, vámonos al mercado informal, pero ante un escenario de este tamaño, yo veo que tampoco habría un mercado para el mercado informal, porque estamos hablando pues tú lo describes de una manera muy, muy puntual y muy fuerte, pero cierta, de la miserización de una sociedad. ¿Cómo verías ese panorama? O sea, de pronto, crece la informalidad, baja la recaudación de impuestos, baja lo que tú quieras, pero al mismo tiempo, pues no hay lana, o sea, tampoco hay lana para el mercado informal. No, es que nadie tiene dinero, y el que tiene, lo está cuidando muchísimo. No es que se salga por la calle a comprar lo que puede para ayudar, sí hay gente que está haciendo eso, se agradece mucho, pero dentro de sus se necesita mucho, se está perdiendo dinero en la economía, está dejando de circular porque la gente ya no sale, no consume, no se produce, las fábricas cierran. No, esto no se había visto nunca. Esta clase de fenómeno jamás se había visto. Lo más cercano es la Gran Depresión, y nadie se acuerda, como tú acabas de apuntar. Digo, alguien que nació en 1920, pues tiene 100 años, tenía 12 cuando en México golpeó con fuerza la Gran Depresión, o sea que olvídalo, no. Esa es la cosa. La gente ni siquiera remotamente puede imaginar lo que se nos viene encima. Entonces no es de que, bueno, pues ahí le busco una chambita. No, ya la gente que tenía una chambita la está perdiendo, ya la perdió. El señor que vendía algo por las calles, pues ya se están vaciando las calles de gente. Toda esa gente en la informalidad, que era, digamos, la gran opción para muchos mexicanos, no existe ya. Estados Unidos, que era la gran opción de exportar, dices, bueno, exportamos a Estados Unidos. Bueno, sucede que ahora los americanos tampoco están comprando. Entonces está por todos lados cerrándose,
Y estos millones de personas, a ver, quien te hable con comodidad de todos nos vamos en informalidad, bueno, son solo unas semanas. Mira, qué bueno por esa gente, porque no la está sufriendo, porque no está enfrentando realmente lo que es de golpe y de la nada perder tu ingreso. No solo el tuyo, quizás el de tu pareja, el del papá, el de la familia, todos se están viendo afectados por esto. Entonces, esa gente que dice, pues hay alternativas, pues qué bueno por esa persona, pero por desgracia no es el caso de millones de personas que ya, en este momento, y todavía está el gobierno hablando de que, bueno, igual para mayo unos créditos, y te presume el millón de créditos de 25,000 pesos que no sabemos a quiénes se van a entregar, no sabemos si de veras se van a entregar esos montos. Eso de agua ante un incendio, pero bueno, dices mejor. En fin, sí, si se llega a hacer eso, es una gota en un océano, pero ni siquiera se está haciendo eso todavía. Sergio Negrete, siempre es un gustazo poderte saludar y poder platicar contigo. Gracias por tomar la llamada y te seguimos en tus redes en @iconocafka. Por favor, Luis, pero no, agradecidísimo y lamento mucho dar un panorama tan negro, pero en verdad se nos viene la triple crisis encima y pues como Nerón parece que estamos tocando la lira en tanto es el incendio. Gracias, Sergio Negrete, muy buenos días. Muy buenos días, Luis, que estés muy bien. Como Nerón tocando la lira en medio del incendio.